Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y pues en esta sesión yo la verdad es que estoy emocionado por presentar al menos un acercamiento, aunque sea ligero, al pensamiento de Immanuel Kant. Y esto es por un motivo que tiene que ver con el profesionalismo, ya que yo realicé una tesis de maestría en filología, aplicando el pensamiento de Kant, el pensamiento estético de Kant, justamente de la crítica del juicio, en el análisis de la literatura. Y esto es algo que, bueno, yo no me puedo adjudicar el crédito de ser, el primero en tratar de aplicar el pensamiento kantiano al análisis de la literatura, ya que esto ya lo habían realizado los profesores que pertenecían al New Criticism anglosajón. Estamos hablando de Ivor Armstrong Richards, estamos hablando de William Epson, de T.S. Eliot, de Brooks, de Wimsatt, de Monroe Beardsley. Incluso algunos miembros de la Opo Jazz, lo que es el formalismo ruso, Jacobson principalmente. Sin embargo, yo traté de hacer mi parte, corregir algunas imperfecciones que llegaron a cometer, de manera totalmente justificada, porque bueno, yo no soy ninguna autoridad para cuestionar los avances en el análisis de la literatura de estos titanes, estos monstruos que fue, por ejemplo, principalmente Ivor Armstrong Richards. Sin embargo, bueno, yo tengo algunos años analizando la obra de Kant. Ya expliqué algún acercamiento, ya ofrecí un acercamiento biográfico a Kant, pero ahora lo que corresponde es a justamente ya entrar en materia. Y pues bien, Kant es autor de las 3 grandes críticas de la filosofía occidental del siglo XVIII, y estamos hablando de la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la más compleja, que es la crítica del juicio. Para empezar, quiero ofrecer algunas definiciones de conceptos que maneja Kant a lo largo de su obra. En primera instancia, la palabra juicio es una palabra que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la obra de Kant, de la obra filosófica de Kant. Es un concepto que, utiliza mucho y, bueno, la palabra juicio, Kant la entiende como un ejercicio crítico de la razón que expresa un conocimiento válido. Esa sería la definición de juicio kantiano, o dicho en otras palabras, esa sería la definición de juicio cuyo significado es atribuido a Kant. El juicio es un ejercicio crítico de la razón que expresa un conocimiento válido. Para que la gente me entienda, nosotros en castellano tenemos la siguiente expresión. Yo estoy en mi juicio y cuando no estoy en mi juicio es porque, no estoy capacitado para tomar decisiones. Por ejemplo, estar borracho o estar dormido. Eso no es estar en su juicio porque no podemos hacer un ejercicio crítico de la razón. No podemos tomar decisiones, no podemos analizar el mundo y los objetos que nos rodean, ya que nuestras facultades no están, en condiciones de ser funcionales. Eso, es un ejemplo para que ustedes entiendan lo que yo trato de explicar con respecto al significado kantiano de la palabra juicio. La palabra juicio es un ejercicio crítico de la razón que expresa un conocimiento válido. Cuando nosotros no estamos en nuestro juicio es porque no estamos capacitados para hablar y entender el mundo. Ahora, otro concepto que también Kant maneja muchísimo es justamente la palabra crítica. ¿Qué es la crítica? Bueno, la crítica para Kant es un ejercicio de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué se refiere con
ejercer la libertad, un ejercicio de la libertad. De hecho, es el eslogan, uno de los eslogans de este programa. La crítica es un ejercicio de la libertad, porque más exactamente, a través de la libertad, nosotros estamos capacitados para ejercer una crítica. Si no hay libertad, nosotros no podemos criticar el mundo y las situaciones que componen el mundo. Ahora bien, la libertad es, un elemento no necesario, sino más exactamente indispensable para poder ejercer la crítica. Por la palabra libertad, Kant no se refiere exclusivamente a una libertad política o una libertad civil. Kant se refiere a la palabra libertad, es decir, un estado de libertad, un estado ontológico de libertad, en el sentido de que nosotros debemos de encontrarnos en una situación absolutamente desprejuiciada, es decir, en donde no intervienen intereses espurios, o dicho de otra manera, en donde no intervienen los sentimientos, las pasiones, las emociones con respecto a nuestra crítica. La crítica necesariamente necesita de la libertad para poder existir. Esto lo explicaré un poquito más adelante. Ahora quiero pasar al concepto de razón, porque la palabra razón también la encontramos muchísimo, pero muchísimo en la obra kantiana. No sé si, algún aventurero del mundo se haya atrevido a contar cuántas veces Kant repite la palabra razón a lo largo de su obra filosófica, pero bueno, me imagino que deben de ser muchísimas veces las que Kant escribe la palabra razón en sus textos. Y bueno, ¿qué es la razón? La razón para Kant es la facultad humana, básicamente es eso, la razón es la facultad humana que nos permite acceder a la verdad. A través de la razón es accesible la verdad, el concepto de verdad. Ahora, no quiero entrar en la definición de verdad, yo más exactamente utilizaré un programa posterior para analizar lo que es la verdad en términos filosóficos, en términos prácticos y también en términos sociológicos, pero bueno, en este momento no me voy a atrever a definir lo que es la palabra verdad. Pero bueno, para Kant, la razón, que es una de las palabras que más utiliza, para Kant la razón es la facultad humana que permite acceder a la verdad. Y finalmente está la palabra puro o pureza. ¿Y qué es lo puro? Justamente es asumir una posición de absoluta libertad. Lo puro es aquello que está libre de prejuicios, en donde no intervienen intereses espurios, en donde no intervienen las emociones, las pasiones, las tendencias políticas, las inclinaciones religiosas. Es donde se analizan las cosas no a través de los sentimientos, no a través de los juicios personales, subjetivos, sino que, bueno, la pureza es aquello que nos permite analizar el objeto a través del objeto mismo, no a través de emociones, no a través de pasiones, no a través de sentimientos, no a través de inclinaciones políticas o personales o religiosas. Es decir, lo puro, la pureza, para Kant, es aquello que está libre de prejuicios. Y bueno, ¿el prejuicio qué es? Pues justamente como lo dice la palabra, es lo que antecede al juicio. Es, una serie de ideas, de sentimientos, de inclinaciones que no nos permite entender el objeto por su mera representación formal, sino que, bueno, ya intervienen otras cosas que son externas al objeto. Y ya que, definí estos conceptos que Kant utiliza muchísimo, pero muchísimo a lo largo de su obra y que, bueno, yo lo ofrezco de buena fe para aquellos intrépidos que quieran, aventurarse al estudio de la obra de Kant. Bueno, esto les puede servir para comprenderlo un poco mejor, ya que Kant es,
conocido en el mundo de las academias por ser un filósofo un tanto hermético, un tanto complicado, difícil de entender. Pero bueno, yo ofrezco este acercamiento para que, bueno, los intrépidos puedan entenderlo un poquito más claro. Ahora, para Kant existe lo que es, digamos, el concepto de juicio, además de que es un ejercicio crítico de la razón que expresa un conocimiento válido. El juicio tiene también dos elementos que son indispensables para que, bueno, el juicio pueda considerarse juicio. Y el juicio debe de ser universal, en el sentido de que, bueno, debe ser válido para todos y a la vez debe de ser necesario, porque nos ayuda a comprender el mundo. Entonces eso sería, digamos, su primer elemento del juicio, debe ser universal, o bueno, en términos kantianos, no sé las traducciones que ustedes utilicen, pero también llega a nombrar al universal como contingente. Pero bueno, eso ya es dependiendo de las traducciones de las obras de Kant que ustedes puedan llegar a adquirir. Y bueno, el segundo elemento del juicio es que aporta un conocimiento nuevo o un conocimiento válido. Ahora, para Kant, en sus dos principales críticas, lo que es la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, postula dos clases de juicios. Existe un primer juicio que Kant llama juicio analítico, y un juicio analítico es, digamos, cuando el predicado no da información nueva. Es decir, solamente expresa información válida, pero que no genera conocimiento nuevo. Y bueno, este juicio, el juicio analítico, siempre es a priorístico. Es decir, que, digamos, no depende de la experiencia. Eso se refiere por a priorístico. Voy a poner un ejemplo de un juicio analítico. Un juicio analítico sería, por ejemplo, el hecho de que 2 más 2 es igual a 4. Es decir, es algo universal aquí en China y, digamos, no aporta una información nueva porque se trata de un juicio lógico. Digamos, a través de nuestra razón podemos acceder a esta verdad. El hecho de que sumemos 2 más 2 nos dé 4, pues es un juicio analítico, lógico, y el predicado no da información nueva. Y, digamos, es a priori porque no depende de la experiencia, ya que no es necesario que yo coloque 4 manzanas para explicarles que 2 más 2 es igual a 4. Por lo tanto, eso sería un ejemplo de un juicio analítico. Posteriormente está lo que es el juicio sintético, y esto lo podemos encontrar en lo que es la crítica de la razón práctica. Y, digamos, un juicio sintético es lo opuesto a un juicio analítico, en el sentido de que el juicio sintético sí da información nueva, por lo tanto, ya no es a priorístico, sino que es un juicio a posteriori, es decir, que sí necesita de la experiencia, sí depende de la experiencia para poder ser comprendido. Un ejemplo de un juicio sintético es, por ejemplo, el hecho de decir, pues hay vida en Marte. Bueno, pues es algo que para que sea un juicio sintético y que aporte información nueva, es decir, genere un conocimiento nuevo, pues necesita ser demostrado. Por eso se le llama a posteriori, es decir, que depende de la experiencia para poder ser validado y universalizado, y posteriormente se considere un juicio necesario, es decir, que aporta conocimiento nuevo y válido. Bueno, esas serían las dos clases de juicio que nosotros podemos encontrar en las dos principales críticas de Kant. Estoy hablando del juicio analítico que Kant desarrolló en la crítica de la razón pura, y el juicio sintético que Kant desarrolla en la crítica de la razón práctica. Ahora, Kant, justamente en la crítica de la razón pura, habla de la universalización de la verdad. Si nosotros leemos con atención la crítica de la razón pura, nos vamos a dar cuenta que Kant trata de establecer una teoría del conocimiento. Es decir, digamos, un tratado epistemológico de la verdad. Y es justamente en la crítica de la razón pura en donde Kant establece lo que son las categorías. Las categorías podría definirse de la siguiente manera. Una categoría, que bueno,
ya había sido postulada por Aristóteles en la metafísica, pero que Kant perfecciona. Y las categorías, en términos kantianos, son, digamos, normas o leyes que guían nuestro pensamiento. Eso es lo que se entiende por la palabra categoría en la obra kantiana. Es decir, son normas, leyes que nos ayudan a comprender las ideas, los conceptos y los objetos que pertenecen al mundo. Eso sería una categoría, una norma, una ley que guía nuestro pensamiento. Digamos, un ejemplo que yo les puedo ofrecer con respecto a la palabra categoría es justamente un ejemplo de Kant que yo memoricé. Digamos, para Kant, la verdad es una categoría porque, bueno, lo verdadero es igual a lo verdadero. Lo verdadero no puede ser igual a lo falso, por lo tanto, lo verdadero es aquello que no se contradice a sí mismo. Eso sería un ejemplo de categoría, es decir, una norma o una ley que nos ayuda a guiar nuestro pensamiento. Ahora, en la crítica de la razón práctica, Kant desarrolla lo que es la universalización de la ética. Digamos, si la crítica de la razón pura fue, digamos, una teoría del conocimiento en donde se trató de universalizar la verdad, en la crítica de la razón práctica se trata de desarrollar una teoría ética que intenta universalizar la ética. No quiero entrar en detalles con respecto a la diferencia entre ética y moral. Nosotros más bien utilizaremos un programa posterior para analizar esta obra, pero a grandes rasgos, la crítica de la razón práctica también se guía a través de lo que son las categorías. Y aquí está una de las categorías más famosas que postuló Kant y que fue retomado por el liberalismo occidental. Los padres fundadores de los Estados Unidos, por ejemplo, Thomas Jefferson, se guió a través de una ética kantiana. Y esta categoría que Kant postula en la crítica de la razón práctica es lo que se conoce como el imperativo categórico. El imperativo categórico es una norma o una ley que guía ya no el pensamiento, sino el comportamiento. Y este imperativo categórico se puede resumir de la siguiente manera. Dice lo siguiente: actúa como si tu comportamiento fuese imitado universalmente. En otras palabras, para que se entienda un poquito mejor, esta categoría kantiana justamente de la ética que se maneja en la crítica de la razón práctica es decir lo siguiente: pues compórtate como los demás, compórtate, en el sentido de que no hagas lo que otros se atrevan a hacer contigo. Es decir, actúa de manera correcta, como te gustaría que los demás actuaran contigo. Eso sería el imperativo categórico kantiano, que ya es una norma o una ley que ya no guía tanto el pensamiento, sino el comportamiento. Y esto es una de las bases principales del liberalismo occidental que desarrolló Kant en su segunda crítica, la crítica de la razón práctica. Ahora bien, Kant estuvo siempre obsesionado con dos cuestiones. La primera fue la de universalizar conceptos. Si nosotros leemos con atención su obra, pues nos vamos a dar cuenta que Kant trata de validar de manera general ciertos conceptos como lo que lo es la verdad o la belleza. Para Kant, este tipo de conceptos debían ser válidos para todo mundo. Por lo tanto, esa fue una de sus principales obsesiones, universalizar este tipo de conceptos. Es decir, en otras palabras, no tratar de relativizarlos, no tratar de hacer un nihilismo conceptual, una anarquía de pensamiento. Porque para Kant, voy a poner un contraejemplo. Si nosotros tratamos de relativizar la verdad, en el sentido de decir, como siempre se dice, lo verdadero es relativo porque, bueno, hay mi verdad y tu verdad. Bueno, Kant diría, no. Existe la verdad y tu opinión, pero la verdad es la verdad en todo, siempre y en todo lugar. Es la misma. O sea, lo único que existe es la verdad y tu opinión,
pero no hay nada más falso como decir que existe mi verdad y tu verdad. No, porque para Kant, cuando se trata de relativizar la verdad, estaríamos cayendo en un error justamente de categoría, porque entonces cualquier mentira, cualquier chorrada, cualquier estupidez sería considerado algo verdadero. Y para Kant, la verdad es siempre y en todo lugar un hecho universal, válido para todos, nos guste o no nos guste, nos afecte o no nos afecte, la verdad es la verdad y punto final. Eso es lo que Kant entiende como universalización de los conceptos, es decir, tratar de hacer contingente el significado y la práctica de estas palabras. Esa fue su principal obsesión. Su segunda obsesión fue superar el conocimiento científico. Esta segunda obsesión de tratar de superar el conocimiento científico para Kant representó una de sus más arduas labores que no alcanzó a concretar en sus dos principales críticas, pero que sí, digamos, sentó las bases en estas dos. En la crítica de la razón pura, Kant habla de lo que es el fenómeno. El fenómeno para Kant es aquello que es tangible, que es accesible a través de los sentidos. Por ejemplo, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede oler, es decir, es aquello que nosotros podemos acceder a través de nuestras facultades propioceptivas. El fenómeno, por ejemplo, las rocas, los árboles, los animales, las tormentas, el mundo en sí mismo es la realidad del fenómeno, aquello que es material, que es accesible a través de nuestras facultades propioceptivas, que nosotros podemos experimentar a través del tacto, el gusto, la vista, el oído, el olfato. Eso es el fenómeno. Y eso es un concepto que desarrolla Kant en la crítica de la razón pura. Posteriormente, en la crítica de la razón práctica, Kant desarrolla aún más un segundo concepto que es el noúmeno. El noúmeno es no exactamente lo opuesto al fenómeno, pero bueno, es lo que es frontal a él mismo. El noúmeno, a diferencia del fenómeno, es aquello que no es tangible, sino que es únicamente inteligible, que es accesible únicamente a través de la razón. El noúmeno, si nosotros queremos entenderlo a partir de Platón, estaríamos hablando del mundo sensible y el mundo suprasensible. Esto fue lo que planteó Kant en un inicio, fueron las bases de su pensamiento para tratar de concretar la segunda gran obsesión, que fue superar el conocimiento científico. Y es precisamente en su tercera crítica, ya propiamente la crítica del juicio, en donde Kant trata de crear un puente entre el fenómeno, es decir, el mundo material, es decir, el mundo en sí mismo, el mundo, digamos, sensitivo, y posteriormente unirlo a lo que es el noúmeno, el mundo de las ideas, el mundo de la libertad. Y este puente, este medio entre el fenómeno y el noúmeno, este puente entre el mundo sensible y el mundo suprasensible, el mundo de la realidad y el mundo de la libertad, bueno, para Kant representaba la superación del conocimiento científico. Y es la crítica del juicio, la obra que se encarga de unir estos dos conceptos. Ahora, si el tiempo, no creo que no nos dé tiempo de terminar con la crítica del juicio de Kant, pero bueno, voy a dar un pequeño acercamiento antes de pasar al segundo bloque. En la crítica del juicio, que es su última crítica, la más complicada, ya que para entenderla se necesita comprender las dos críticas anteriores, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, para poder comprender la crítica del juicio. Pero bueno, en la crítica del juicio ya no se hablan de juicios analíticos o juicios sintéticos. Ya en la crítica del juicio se habla de juicios de gusto. Y estos juicios de gusto, Kant los llama juicios reflexionantes. A los anteriores, lo que es un juicio analítico o un juicio sintético, Kant los llama juicios lógicos
o juicios determinantes, porque determinan leyes universales. En cambio, un juicio de gusto es un juicio reflexionante, y aquí encontramos la huella de Joseph Addison en Los placeres de la imaginación, ya que los juicios reflexionantes son los más complicados de entender, ya que no hay nada más difícil que tratar de entender, aquellos sentimientos de las personas que experimentan al ver una obra de arte, ya que no puede haber un resultado empírico. Es decir, no es que exista, una máquina que esté monitoreando el nivel de placer que nos genera ver una pintura, o leer una novela, o ver una película, o escuchar una canción. O sea, es algo que no se puede medir. Es decir, no es cuantitativo, no se puede cuantificar. Por lo tanto, un juicio de gusto, o dicho de otra manera, un juicio reflexionante, es de lo más complicado que existe, de lo más difícil de entender. Y es precisamente el criterio, el criterio en el cual Kant fundamenta sus postulados. Es a partir de los juicios de gusto, los criterios por los cuales Kant fundamenta su teoría, ya que lo que él plantea es que todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos la capacidad de ejercer un juicio de gusto. Es decir, en otras palabras, más exactamente, tengo que hacer un corte, ya que el tiempo me ha alcanzado, pero yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria para, finalizar con esta explicación, que es bastante extensa. Así que no se vayan. Muchísimas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria, y pues vamos a retomar el hilo en donde lo dejamos. Para Kant, un juicio de gusto, es decir, un juicio reflexionante, encontrando la huella de Addison, a diferencia de un juicio lógico, un juicio determinante, un juicio que determina leyes, los juicios de gusto son los más difíciles de comprender, ya que no son demostrables. Es decir, no se puede demostrar empíricamente, con evidencias, qué tanto nivel de placer produce la contemplación de una obra de arte. Es decir, no existe una máquina o algún método científico que pueda determinar en la actualidad, monitorear los niveles de placer que genera, escuchar una canción, ver una película, leer un libro. Es decir, los juicios de gusto precisamente por eso son tan difíciles, porque no hay nada más complicado que determinar y estudiar la subjetividad de las personas. Pero es precisamente el punto de partida de Kant para sus postulados en la crítica del juicio, ya que para Kant todas las personas, no existe, a menos que tenga alguna patología mental, todas las personas tenemos la capacidad de emitir juicios de gusto, juicios de valores estéticos con respecto a algo. Es decir, todas las personas tenemos la capacidad de experimentar placer, al escuchar una canción, o al leer un libro, o al ver una película, ver una pintura, ver una obra de teatro. Es decir, no existe ningún ser humano que esté incapacitado para experimentar placer en cuanto a la reflexión que genera la contemplación de una obra de arte.
Sin embargo, los juicios de gusto, a diferencia de los juicios lógicos o los juicios determinantes, no cuentan con categorías, es decir, no cuentan con leyes o normas que guíen precisamente el juicio estético. Sin embargo, los juicios de gusto sí buscan ser universales, ya que para Kant la belleza es un concepto válido para todos, para todo tiempo y lugar. Y para ello, los juicios de gusto cuentan con un principio a priori, que es la finalidad. Y la palabra finalidad es un concepto que nosotros podemos encontrar a lo largo de la crítica del juicio. La finalidad, para Kant, es un supuesto y a la vez una condición necesaria. Es un supuesto porque, digamos, no se trata de algo que se pueda demostrar empíricamente. Por eso se le llama un supuesto. La finalidad es un supuesto. Pero a la vez es una condición necesaria, ya que un juicio de gusto, aspira a ser universal, es decir, aspira a ser contingente. Por lo tanto, la finalidad no es algo que sea objetivo porque no implica causas. Sin embargo, la finalidad se puede representar de dos maneras. Existe lo que es la principal condición de la finalidad, que es la forma del objeto produce placer. Es decir, no nos interesa tanto su contenido, o en términos kantianos, y aquí tengo el libro en la mano, lo voy a leer. Lo bello es lo que sin concepto place universalmente. En otras palabras, no nos interesa tanto el contenido o la materia del objeto, sino que nos interesa más exactamente su forma, su representación formal, su existencia exterior. Voy a poner un ejemplo. Muchas personas de nosotros, no dominamos el francés, el idioma francés. Pero cuando escuchamos una canción en francés, pues no sabemos de lo que está hablando la canción, y sin embargo nos produce placer, nos gusta, porque es precisamente la forma que tiene la melodía lo que produce placer. Y no nos interesa tanto el concepto, la materia, el contenido, sino que lo que causa placer es justamente la forma que tiene la obra. Y la segunda causa necesaria de la finalidad es que el objeto es el cumplimiento de un fin en la naturaleza. Y esto es lo que se conoce como juicio teleológico. Es por eso que la crítica del juicio se divide en la crítica del juicio estético, que tiene que ver con lo primero, que la forma del objeto produce placer, y también se divide en la crítica del juicio teleológico, es decir, atendiendo a la segunda causa, que el objeto es el cumplimiento de un fin en la naturaleza. Y bueno, este segundo tratado, que pertenece a la crítica del juicio, lo que plantea es que un ser se considera ser cuando es causa y efecto de sí mismo. Pero bueno, esto lo retomaremos en un programa posterior. Yo agradezco mucho a La Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco mucho a Rocío Castillo, detrás de cabina, haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y principalmente a usted, amigo Radio Escucha. Yo los invito a sintonizarnos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Esto fue Radio Eleuteria, soy Santiago Said. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales: Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855.
Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuteria. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.